Mis hermanos, bienvenidos una vez más al estudio de Hechos de los Apóstoles. Ya nos encontramos en el capítulo 5 y hoy vamos a estudiar el versículo 12 al 17. Hechos capítulo 5, 12 al 17. Y a aquellos que les gusta tomar nota, el título de esta enseñanza es La Iglesia avanza con poder. Hechos 5, 12 al 17. Le pido por favor me acompañe en la lectura y dice así esta sección de la palabra. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vamos a orar. Señor, Hechos de los Apóstoles es un precioso regalo que has dejado para la iglesia. Este maravilloso libro, plasmado por la pluma de Lucas, nos anima en gran medida. Nos muestra cuán eficaz y grandioso ha sido la labor efectuada por nuestro Señor Jesucristo. Cuán grande es el poder de tu obra redentora en favor de tu pueblo, en favor de tu amada novia de la iglesia. Nos consuela al ver que sin importar los enemigos externos e internos, tú siempre has cuidado de la iglesia y lo seguirás haciendo. Gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado a través de este precioso libro, porque nos anima a confiar más y más en nuestro precioso Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, de los sabios designios de nuestro Padre eterno. Que hoy nuestro corazón, Señor, esté atento a tu palabra y seamos animados a poner por obra todo lo que hoy escucharemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hasta acá, Lucas, con la agilidad dada por el Señor, muestra cómo la iglesia, cómo esta nueva humanidad, cómo esta Israel espiritual sigue avanzando triunfante y de manera poderosa. La razón: la obra de nuestro Señor Jesucristo obtuvo para su amada lo que se propuso obtener, y ese precioso plan redentor cumplió eficazmente lo que había sido determinado para bien de la iglesia. Además, este maravilloso libro ha mostrado con lujo de detalles la operación poderosa del Espíritu Santo en medio de los apóstoles, de los creyentes, del Sanedrín y aún de los incrédulos. Hemos visto cómo los enemigos externos han atacado la iglesia, pero no han logrado fracturar la unidad de la misma. Enemigos externos e internos han sido presentados por Lucas. Esta sección muestra que estos ataques mencionados anteriormente no han disminuido la unidad de la iglesia, por el contrario, la han aumentado. Vimos que el Señor concedió denuedo y valentía al pueblo para predicar el evangelio y hacerle frente a la persecución que se estaba generando. Vimos también cómo el Señor ejerció su juicio y su disciplina sobre su iglesia
para expulsar y hacer evidentes las falsas profesiones de fe y preservar pura la iglesia. Pues el Señor ha prometido limpiar la iglesia fielmente. Entonces Lucas nos ha mostrado la victoria sobre el miedo, la victoria sobre el ataque del Sanedrín, la victoria sobre el materialismo y el individualismo y la victoria sobre los falsos creyentes. Hoy Lucas muestra a la iglesia elementos que reafirman lo que ya ha mostrado en capítulos anteriores, y esto con una clara intención: conservar en sus lectores una clara seguridad del poder eficaz del Espíritu Santo, cuidando la iglesia y dotándola de poder para que siga avanzando tal y como Dios lo ha determinado. Pero para entender muy bien la sección de hoy, le pido que me acompañe a Hechos capítulo 4, versículo 29 y 30. Porque la sección de hoy continúa siendo una respuesta a lo que la iglesia había suplicado en estos pasajes en el capítulo 4. Hechos 4, 29 y 30. Léalo conmigo, por favor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan, mire muy bien, sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, esta sección inicia completamente hilada a la oración de la iglesia. Esta sección nos recuerda que la oración de la iglesia es respondida por Cristo, porque Él intercede eficazmente por su pueblo como sumo sacerdote, estando a la diestra de Dios Padre. Y la iglesia oró con fe y vio la respuesta manifiesta y tangible a esta oración. Mire lo que dice el versículo 5 en el capítulo 12. Esta sección empieza diciendo: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Mis hermanos, es necesario recordar que los apóstoles eran un instrumento, eran el medio a través del cual Jesucristo mostraba el cumplimiento de todo lo que había prometido y había anunciado. Lo que los apóstoles efectuaban era el resultado de la operación del Espíritu Santo en ellos. Nunca debemos dar al apóstol o a los apóstoles el protagonismo que debe tener Jesucristo y específicamente el Espíritu Santo en estas situaciones. El hombre es solo un instrumento en las manos de Dios. Ningún hombre, ni los apóstoles mismos, hubieran podido hacer tales señales si el Espíritu Santo no hubiera estado operando en ellos. Entonces, para entender muy bien esta sección, deberíamos decir: y el Espíritu Santo obraba a través de la mano de los apóstoles, haciendo muchas señales y prodigios. Y esto lo digo porque es lo que nos viene mostrando el hilo del libro. También nos muestra esta sección que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y por el contexto de esta sección, no estamos hablando de todos los apóstoles, estamos hablando de toda la iglesia. Lo que sucede es que Lucas ya perdió la cuenta. Lucas antes nos habló y como 3,000 se convirtieron y como 5,000 se convirtieron, pero ahora es tal el número de los creyentes que Lucas ya no se atreve a dar un aproximado en números. Ahora dice: y todos estaban unánimes, unidos. Sí, mis hermanos, hay persecución, hubo enemigos internos, la avaricia y la hipocresía se hicieron manifiestos.
Pero ninguno de estos enemigos pudo hacer mella en la unidad que Dios da a su preciosa iglesia. A pesar de la persecución externa, a pesar de estos enemigos internos, la iglesia sigue unida, sigue públicamente adorando al Señor y demostrando que para ellos es más importante obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Pero mire también que mientras ellos estaban alabando y adorando a Dios en el pórtico de Salomón, dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Qué interesante esto. El número de los creyentes seguía aumentando, pero los demás miembros del pueblo no se atrevían a juntarse con ellos. Y la razón es clara. Estos creyentes estaban caminando en una dirección contraria a la religión dominante de la época, porque estaban proclamando a Jesucristo como el Mesías. Y el Sanedrín y los judíos fervorosos se resistían a reconocer a Jesucristo como el Mesías. Pero no solo ellos, sino también los gobernantes estaban empezando a convertirse en enemigos naturales de la iglesia. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Jesucristo se oponían al sistema de pensamiento perverso que Roma también promovía. Así que el pueblo permanecía distante. Los únicos que se vinculaban eran aquellos que iban siendo añadidos mediante la fe. Pero mire qué interesante también lo que dice Lucas. Mas este pueblo que no se unía a los creyentes, los alababa grandemente. ¿No es esto contradictorio? Pero esto es una evidencia de un fenómeno que ha existido siempre alrededor de la iglesia. Siempre ha existido un numeroso pueblo, un numeroso grupo de hombres que alaba a la iglesia de Cristo, alaba la vida de los creyentes, habla muy bien de los cristianos, admira la manera de vivir de la iglesia, pero se mantiene al margen de la iglesia. No están interesados en abandonar sus vidas pecaminosas. No están interesados en abandonar sus filosofías y razonamientos. Se mantienen distantes de la iglesia aunque la alaban con sus palabras. Esos son simpatizantes que al final no recibirán un trato diferente a aquellos que se rebelaron abiertamente contra Jesucristo. Mire qué impresionante esto. De nada sirve ser un simpatizante. Somos hijos o enemigos de Dios. Creemos en Cristo y somos reconciliados con el Padre, o seguimos aferrados a nuestras ideologías y somos enemigos de Dios. De nada sirve ser un simpatizante. Pero los simpatizantes abundan. Esas personas que continuamente dicen qué bonita prédica, qué bonita enseñanza, qué bonita forma en la que tú tratas a tu esposa, qué bonita forma en la que tú educas a tus hijos, qué bonito amor viven ustedes como iglesia. Pero sigan ustedes allá, que yo seguiré aferrado a mis ideas. De estos debemos cuidarnos, porque estos simpatizantes están tan lejos del cielo como los detractores sinceros y abiertos que proclaman estar en contra de las enseñanzas cristianas. Y mire el verso 14, que es muy importante en esta sección. Y dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres. Sí, mis hermanos, aunque habían muchos simpatizantes, aunque la persecución se tornaba recia, aunque el Sanedrín ya había anunciado estar en enemistad con estos tales seguidores de Jesús, aunque la iglesia se estaba convirtiendo en algo molesto para Roma, muchos seguían siendo añadidos. ¿Y la razón? Porque creían en el Kyrios, creían en el Señor, creían en Jesucristo. Mi iglesia amada, sin importar cuán recia sea la persecución,
sin importar cuán complejas sean las circunstancias, el Señor siempre añadirá nuevos creyentes a su iglesia. Siempre. No ha habido un solo momento de la historia en el que la iglesia haya dejado de operar y en que el Señor haya dejado de salvar. Siempre el Señor ha añadido creyentes a su amada. Lo ha hecho, lo está haciendo y lo seguirá haciendo. En este tiempo tenemos la plena certeza de que el Señor sigue añadiendo a la Iglesia Universal, mediante la fe en Cristo, en el Kyrios, muchos creyentes. Y que pronto esos creyentes que han sido añadidos a la Iglesia Universal serán añadidos a iglesias locales y gozarán de la unidad que hay en Cristo y alabarán al Señor con todo fervor. Pero también anuncia que entre estos creyentes no solo habían hombres, habían mujeres. Familias enteras eran salvadas. Versículo 15. Era tal lo que estaba sucediendo en medio del pueblo que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Esto es muy importante, hermanos, porque el 15 no podemos separarlo del 14. Tanto que sacaban los enfermos a las calles. ¿Quiénes sacaban los enfermos a las calles? Los que habían creído en el Señor Jesucristo, los que lo habían reconocido como el Kyrios. Mis hermanos, la fe precede las obras. Y estas obras eran la evidencia de que ellos habían creído. La fe se evidencia en las obras, pero las obras de nada servirán si no vienen precedidas de la fe. Primero es la fe y luego las obras, y esas obras muestran la fe. Estas obras estaban demostrando que estas personas estaban creyendo en el mensaje de Jesucristo, no solo en su poder para salvar, sino en su poder para sanar y liberar. Sus acciones lo evidenciaban, y era tal su fe, y era tal su confianza, que sacaban a las calles a los enfermos. Dice que los ponían en camas y lechos. Esto es muy interesante, porque lo que Lucas está diciendo es: ponían en la calle a ricos y pobres para que fueran sanados. Las camas eran artículos propios de las personas de una condición económica alta, y los lechos era el lugar de reposo de aquellas personas de bajos recursos. Lucas nos está diciendo: sacaban a las calles ricos y pobres, porque los ricos y los pobres habían creído en Cristo. Unos en camas, otros en lechos, no importaba, porque habían creído en Jesús y creían en ese Kyrios, en ese Salvador que no desprecia ni a ricos ni a pobres, sino que sana y libera a todos por igual, porque este no hace acepción de personas. Qué precioso Salvador nos muestra Lucas. Y dicen que los ponían para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Mis hermanos, este texto no nos está enseñando que la sombra de Pedro sanaba. Este es un hebraísmo. Esta expresión era común en el pueblo judío para decir que la presencia de una persona operaba con la misma contundencia que su cuerpo mismo. Es decir, que si Pedro estaba presente, que si su sombra estaba presente, es decir, él mismo estaba presente, iba a haber una manifestación del poder de Dios a través de él. Esta era una expresión que era comprensible en los judíos. No significaba que la sombra de Pedro sanaba, significaba que su presencia era esperada por el pueblo, porque sabían que Dios sanaba a través de él.
Y el 16 dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén. Los apóstoles cumplieron el mandato que se les dio, predicar primeramente en Jerusalén y mostrar el poder de Dios. Pero era tal el poder que el Espíritu Santo estaba manifestando en esta nueva humanidad, en la iglesia del Señor Jesucristo, que las ciudades vecinas se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero ¿sabe qué sucedió? No solo escucharon, sino que el texto nos muestra algo: creyeron. ¿Y por qué sabemos que creyeron? Porque trajeron a sus enfermos, pero también a los que eran atormentados por espíritus inmundos. Estas ciudades creyeron que lo que se decía de ese tal Jesucristo era cierto. Y ahora nos muestran que este Jesús no solo tiene el poder para salvar, sino para sanar y para liberar. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque nuestro glorioso Redentor tiene el poder para salvar a los pecadores y darles vida eterna, pero también tiene poder para sanar al que está enfermo, y también tiene poder para liberar a aquel que está esclavo bajo las tinieblas, porque Jesucristo en aquella cruz obtuvo la victoria sobre la muerte, sobre la enfermedad y sobre los demonios. Ese es nuestro Salvador. Y esto es importante, iglesia. Nosotros primeramente buscamos a Jesucristo porque Él salva, porque Él perdona. Esa es la razón inicial por la que buscamos al Señor, porque sabemos que solo Él puede salvar, porque Él es digno de ser adorado, Él es digno de ser exaltado. Pero nuestro Dios no solo tiene poder para salvar, Él también tiene poder para sanar. Y debemos clamar al Señor cuando nos hallamos en enfermedad, que nos sane. Pero también debemos descansar en que si Él determina no sanarnos, pues su gracia nos sustentará en medio de la enfermedad. Este Salvador tiene poder también sobre las tinieblas. Y todo aquel que viene a Él en arrepentimiento es liberado del poder de las tinieblas y nunca más estará en esclavitud. Lucas nos dice que todos eran sanados. Todos los que creyeron en el Kyrios, en Jesucristo, fueron sanados y liberados del poder de las tinieblas. Esta hermosa sección nos muestra una iglesia victoriosa, una iglesia que avanza con poder, una iglesia que no está siendo paralizada ni por los enemigos externos ni internos. Una iglesia que avanza con poder porque Cristo ha vencido la enfermedad y ha vencido las tinieblas. Una iglesia que no es limitada, ni es obstaculizada, ni frenada, ni paralizada, ni por la enfermedad, ni por Satanás, porque aún los espíritus inmundos son dispersados, son destruidos, son vencidos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, obra que Él manifiesta a través de la iglesia en todos los lugares y en todas las personas. Pero ¿cuál es el elemento clave para que una persona pueda gozar de la libertad, de la salvación y aún de la sanidad? Creer que Jesucristo es el Señor. Creer que Jesucristo es el único que perdona, es el único que salva, es el único que venció la muerte, es el único con poder sobre la enfermedad, es el único con poder sobre las tinieblas. De este pasaje debemos aprender varios elementos importantes. Primero, debemos ser animados a tener en muy alta estima la oración. El Señor responde la oración de la iglesia. Y esto debe animarnos a orar diligentemente por los pastores y maestros de nuestras iglesias. Mis hermanos, la iglesia oró por denuedo
por los apóstoles. Oró para que las señales y milagros les acompañaran y este mensaje del Evangelio fuera respaldado con poder. Mis hermanos, todos aquellos que servimos en el pastorado, necesitamos la oración de la iglesia. Necesitamos que ustedes oren por sus pastores, clamen para que el Señor nos conceda denuedo y para que su poder se manifieste en la iglesia local, donde los pastores son puestos a servir conforme a la palabra. El Señor escucha la oración de su iglesia. Oremos para que el nombre de Cristo sea conocido en esta ciudad y en las ciudades vecinas. Oremos para que el Señor manifieste su poder y muchos sean testigos de cómo el Señor tiene poder sobre la enfermedad, cómo el Señor tiene poder sobre las tinieblas y cómo el Señor trae a vida a los que están muertos por el pecado. Esta sección nos enseña que los apóstoles, al igual que todos los que sirven al Señor, son solo instrumentos. Los apóstoles no son los protagonistas de las sanidades, de las señales y de los milagros. El protagonista es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta sección nos enseña que las obras vienen acompañadas, que la fe viene acompañada de las obras. Estas personas creyeron y mostraron su fe a través de las obras. Hermanos, creamos en nuestro Señor Jesucristo y que nuestras obras evidencien que creemos en Él y confiamos en Él. Que caminemos en medio de este mundo seguros de que Él es el Kyrios, de que Él es el Señor sobre todo, y que nos guarda como iglesia de todos nuestros enemigos. No habrá un enemigo externo, no habrá un enemigo interno, no habrá enfermedad, no habrá obra de las tinieblas que pueda paralizar la obra que el Señor ha empezado en su preciosa iglesia. La iglesia sigue avanzando con poder. Todo intento por dañar el avance de la iglesia, al final saben que producirá mayor unidad. Y la historia lo ha mostrado, Hechos lo muestra. Siempre que la iglesia era perseguida o atacada, ¿saben eso que ocasionaba? Mayor unidad en el cuerpo, mayor unidad en la iglesia. Una unidad que solo puede producir Dios, no los hombres. Toda unidad fingida, toda unidad forzada, toda unidad generada por los hombres, en el momento de la persecución se va a esfumar. Roguemos para que esta iglesia local goce de esa unidad que trae el Espíritu Santo, esa unidad que permanece firme aún en medio de la circuncisión, en medio de la persecución, en medio de la enfermedad, en medio de las circunstancias difíciles. Esta sección también nos enseña que siempre existirán simpatizantes que alaban la vida de los creyentes, pero jamás estarán dispuestos a soltar su manera pecaminosa de vivir. Y acá quiero hacerte una pregunta. ¿Eres tú un simpatizante? ¿Eres tú de aquellos que elogia la vida cristiana, que aprecia a los cristianos, que eres amable con los cristianos, eres generoso con los cristianos, sirves a los cristianos, pero mantienes viviendo aún a tu manera? Déjame decirte algo y por favor escúchame muy bien. Ser un simpatizante de nada te va a servir en el día final. Aunque trates con amor a los creyentes, no recibirás un trato diferente a aquellos que se rebelaron abiertamente contra Cristo, porque ser un simpatizante no te salva. Solo aquellos que creen en Cristo, que siguen a Jesús y dan la espalda al pecado, dan la espalda a su manera de vivir, estos serán salvos. De nada te va a servir ser un simpatizante, no te engañes más y deja de ser un simpatizante.
ven a Cristo, coloca tu fe en Él y por favor asegúrate de que tu profesión de fe sea real y no seas un simpatizante más. Sigue a Cristo. Esta sección también nos enseña que el mayor regalo que obtenemos por seguir a Cristo es la vida eterna, pero que este Salvador también tiene poder para sanar y también tiene poder para liberar. Así que como creyentes hay varias razones para orar por sanidad, porque creemos que nuestro Dios es poderoso para sanar, mas no le imponemos que nos sane, mas no tratamos de obligar a Dios para que nos sane, pero sí creemos en su poder sanador. Creemos en un Dios que obra de manera milagrosa. Creemos en un Dios que cuando se hace presente en una vida, todo endemoniado es liberado. Y que la forma real de que un endemoniado sea liberado es mediante la predicación del Evangelio. Porque la luz admirable del Evangelio hará que toda obra de las tinieblas sean disipados. Mis hermanos, oremos para que el Señor opere poderosamente en esta iglesia local, de tal forma que muchos habitantes de esta ciudad y de las ciudades aledañas crean en Jesucristo, crean en nuestro Salvador. Pero para ello nosotros tenemos una responsabilidad: anunciar a este Salvador que salva, que sana y que libera. Nosotros debemos anunciarle a las personas que este Cristo vive y que su iglesia sigue avanzando con poder. Por último, creo que esta sección nos anima a confiar en el poderoso y cálido cuidado que Dios tiene con su iglesia. La obra que Él ha empezado con su amada no quedará inconclusa. Y nosotros, al ser parte de la iglesia, estamos seguros de que el Señor nos sustentará y nos guardará de los enemigos externos, de los enemigos internos, y que la iglesia avanzará unida y sólida hacia la meta de nuestra salvación. Oremos entonces, mis hermanos, y demos gracias al Señor por esta sección. Amado Señor, gracias por esta porción de la Escritura. Gracias por mostrarnos que tú cuidas de la iglesia, que tú jamás la dejarás ni la abandonarás, que muchos seguirán creyendo y seguirán siendo añadidos a la iglesia, hombres y mujeres. Sin importar los enemigos que se levanten alrededor, tú seguirás dando vida eterna. Pero gracias por recordarnos que también eres un Dios que sana, eres un Dios que libera, y lo haces por medio del Evangelio. Obra en esta iglesia local y ayúdanos a cumplir con esta responsabilidad de anunciar en esta ciudad y en las ciudades aledañas que Jesucristo vive, que es el Kyrios, que salva, sana y libera con poder. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan una muy feliz noche. Cualquier inquietud pueden escribirme con gusto.